Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Has sentido alguna vez cómo el prejuicio intenta ahogar tus sueños, pero tu espíritu se niega a romperse? En el vibrante y laberíntico corazón de Rocinha, Río de Janeiro, donde el aroma penetrante a café recién molido se entrelazaba con el salitre húmedo que el Atlántico arrastraba hasta las cimas de las colinas, y el eco constante de la samba callejera vibraba en el aire como un latido ancestral, vivía Aisha, una joven afrobrasileña de 17 años, cuya existencia se desarrollaba en un lienzo de contrastes crudos y belleza resiliente. Su piel, de un tono ébano profundo que parecía absorber y reflejar la luz del sol carioca con una dignidad intrínseca, brillaba bajo los rayos dorados que se filtraban entre los cables eléctricos y los tejados de hojalata. Sus ojos, grandes y expresivos, eran ventanas a un alma compleja, reflejando una mezcla palpable de la melancolía silenciosa que a menudo envolvía su entorno, la lucha diaria, la indiferencia de un mundo exterior y una chispa inquebrantable de curiosidad. Esa curiosidad no era solo un destello fugaz, era un fuego constante que la impulsaba a mirar más allá de los límites visibles de su favela, a soñar con horizontes que muchos consideraban inalcanzables. Su hogar, un pequeño refugio precario de ladrillo y hojalata, encaramado en una de las empinadas laderas de Rocinha, era mucho más que una simple morada, era un santuario. Un espacio donde el tiempo parecía ralentizarse, y cada objeto contaba una historia. Las paredes, aunque a veces desnudas, estaban adornadas con estanterías improvisadas repletas de libros viejos, algunos rescatados de la basura, otros donados, todos leídos y releídos hasta que sus páginas amarillentas se volvían suaves al tacto. Junto a ellos, se amontonaban cuadernos atiborrados de notas, escritas en caligrafías que mutaban de un idioma a otro, revelando la pasión de Aisha. Ella no solo amaba las lenguas, las respiraba con cada aliento, las vivía en cada pensamiento, las veía no como meras herramientas de comunicación, sino como puentes invisibles, pero poderosos, que conectaban realidades dispares, hacia un mundo que, desde su perspectiva en la favela, a menudo le parecía herméticamente cerrado, inalcanzable. Cada palabra nueva que aprendía, era un paso más en la construcción de esos puentes, una promesa silenciosa de un futuro diferente. A medida que el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Aisha se aferraba a la promesa que cada libro y cada idioma le ofrecían, una promesa que la mantenía despierta en las noches, con la esperanza latiendo fuerte en su pecho, lista para el desafío que se avecinaba. ¿Sería suficiente su determinación para cruzar el abismo que la separaba de sus sueños? La principal motivación de Aisha, el motor incansable que alimentaba su alma y daba sentido a cada esfuerzo, era su madre, Doña Clara. Una mujer cuya vida entera había sido una sinfonía de sacrificio y trabajo incansable. Una costurera con manos nudosas que, a la luz tenue de una bombilla colgante, contaban historias mudas de incontables horas frente a la máquina de coser, de puntadas dadas con amor y agotamiento. Esas manos, ásperas y fuertes, eran el testimonio vivo de una existencia dedicada al bienestar de su hija, un legado de resistencia forjado en la adversidad. Pero junto a la fortaleza de Doña Clara, había una sombra creciente, una tos persistente que, al principio, era solo un murmullo inquietante, pero que con el tiempo se había vuelto más audible, más profunda, resonando con una frecuencia alarmante en las noches silenciosas de la favela, un sonido que perforaba el delgado velo del sueño de Aisha y se grababa en su memoria, añadiendo una urgencia desesperada a cada uno de sus pasos. Aisha soñaba con una beca, no una simple ayuda para salir de Rocinha y escapar de su realidad, sino una oportunidad trascendental que le permitiría regresar. Su visión era clara y conmovedora: construir un centro comunitario bilingüe. Un faro de esperanza y empoderamiento en el corazón de su gente. Un lugar donde las lenguas que ella tanto amaba se convertirían en herramientas de transformación, abriendo puertas a la educación y a nuevas oportunidades para los niños y jóvenes de la favela. Era una promesa a sí misma, a su madre y a su comunidad, que luchaba diariamente contra la indiferencia arraigada y la injusticia sistémica. Comenta de dónde nos ves y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Cada paso de Aisha hacia ese rascacielos no era solo un avance físico, era un salto al vacío,
un eco de las innumerables veces que su gente había tenido que desafiar la gravedad social, la invisibilidad. Como un funambulista que camina sobre un hilo delgado, sabía que un solo tropiezo podía significar la caída de todos sus sueños, y los de su madre. ¿Sería esta la oportunidad de oro, o solo otra puerta que se cerraría ante ella? El aire acondicionado gélido de la recepción era un contraste brutal con el calor húmedo de su favela, un recordatorio constante de la distancia que la separaba de su sueño. Pero más allá del frío, una pregunta ardía en su pecho. ¿Podría su voz, forjada en la resiliencia de Rociña, resonar en los pasillos de cristal y acero, o sería silenciada por el peso del prejuicio? El ascensor la depositó en un silencio abrumador, en el piso más alto, donde el pesado olor a cuero pulido y a un desinfectante caro chocaba violentamente con el tenue aroma a jabón de coco que ella llevaba. El señor Ricardo Almeida, impecablemente vestido, era una figura imponente tras su escritorio de caoba. Sus ojos, acostumbrados a sopesar propiedades y balances, la recorrieron con una frialdad calculadora, una evaluación instantánea que no buscaba méritos, sino fallos ocultos. Las preguntas llegaron, formuladas en un tono condescendiente, cada palabra, un pequeño dardo que intentaba desestabilizarla. Mientras jugueteaba distraídamente con un bolígrafo de oro, la mirada de Almeida se detuvo en las microtemblores apenas perceptibles en las manos de Aisha, firmes por fuera, pero vibrando por la tensión. Asterisco. Otra más que viene a pedir migajas, con esos ojos de ensueño. Veremos cuánto dura su pasión por los idiomas, asterisco, pensó Almeida, convencido de que su fachada de humildad no era más que una estrategia. Aisha no se inmutó. La risa de Almeida, lejos de doblegarla, pareció encender una llama aún más brillante en sus ojos. Su barbilla se alzó un poco más, y sin una pizca de vacilación, comenzó. Primero, una frase en mandarín, su tono melódico y preciso llenando el silencio. Luego, sin pausa cambió al alemán, las palabras fluyendo con una fluidez inesperada, seguidas de un francés elegante, un árabe gutural y un japonés delicado. Cada idioma era un golpe calculado, una nota en una sinfonía políglota, que desarmaba la arrogancia de Almeida. El bolígrafo de oro que él jugueteaba se detuvo en sus dedos, su risa se congeló, y el desdén en sus ojos se transformó en una perplejidad creciente, una arruga de incredulidad apareciendo entre sus cejas. La ostentosa oficina, antes un templo de su poder, ahora era el escenario de un desafío inesperado, donde la voz de una joven de Rociña rompía con cada una de sus preconcepciones. Si esta virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El aire en la oficina se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Almeida, con la boca ligeramente abierta, se inclinó hacia adelante, su postura antes relajada ahora rígida, como si intentara descifrar un enigma. Los sonidos guturales, los acentos perfectos, la velocidad con la que Aisha cambiaba de una lengua a otra, eran un torbellino que lo arrastraba fuera de su zona de confort. La incredulidad se transformó en una fascinación renuente casi molesta. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora mostraban un brillo distinto, una curiosidad que no podía ocultar, incluso cuando intentaba recuperar su compostura. La imagen de la chica de la favela pidiendo migajas se desmoronaba ante sus ojos, revelando a una fuerza de la naturaleza. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. Aisha continuó, su voz ganando fuerza con cada sílaba, cada perfecta inflexión. El aire vibraba con el tapiz de sonidos que tejía. El ritmo staccato del ruso, los sutiles matices del coreano, hasta el suave y poético vietnamita. Era una exhibición magistral, no de arrogancia, sino de pura pasión y dedicación, cada palabra un ladrillo en el puente que soñaba construir. Almeida, hipnotizado, apenas parpadeaba. Su rostro, antes una máscara de superioridad, ahora era un campo de batalla, donde la incredulidad y un respeto incipiente luchaban por el dominio. Se humedeció los labios, la punta de su bolígrafo de oro, olvidada, permanecía suspendida sobre el papel, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar. El silencio que siguió a su última palabra fue ensordecedor, roto solo por el susurro casi inaudible del aire acondicionado. Pero incluso en ese momento de triunfo personal, una sombra se cernía sobre Aisha. La imagen de las manos temblorosas de su madre, el sonido de su tos en la quietud de la noche, y el rumor creciente del proyecto inmobiliario de Almeida, resonaban en su mente.
Sabía que esta beca no era solo para ella. Era la única esperanza para un futuro donde Rociña no fuera borrada del mapa, donde su gente no fuera desplazada por el cemento y el cristal. El peso de esas expectativas la oprimía. Cada mirada de Almeida era un recordatorio de los obstáculos que aún quedaban por superar. 9 idiomas. ¿Una chica de la favela? Esto es inaudito, pensó Almeida, su mente calculadora tratando de encajar esta anomalía en su ordenado mundo. Tiene talento sí, pero ¿qué hay detrás de esos ojos tan decididos? ¿Una ambición genuina, o solo la desesperación disfrazada de virtud? Esto podría ser útil, o un problema. La tensión se intensificó cuando Almeida, recuperando su compostura, dejó caer el bolígrafo con un leve clic, que resonó como un disparo. Impresionante, señorita Aisha, dijo, su voz ahora desprovista de burla, pero cargada de una nueva frialdad. Pero el talento no es suficiente. Esta beca es para mentes brillantes que entienden el valor de la inversión, que saben cómo moverse en el mundo real. ¿Cree usted que una persona de su origen tiene lo que se necesita para liderar, para influir en círculos donde su voz podría no ser bienvenida? Sus palabras eran un golpe directo, un intento de reabrir las heridas del prejuicio, de recordarle su lugar. Aisha sintió un nudo en el estómago, el aliento se le atascó en la garganta. Por un instante, el peso de su realidad, la incredulidad en los ojos de su propia gente, la tos de su madre, todo se cernió sobre ella, amenazando con aplastar su espíritu. Quiso bajar la mirada, ceder. Pero entonces, recordó las estanterías de libros en su pequeño hogar, las risas de los niños de Rociña que soñaba con educar, la promesa silenciosa a doña Clara. Sus ojos, que habían titilado con una sombra de duda, se encendieron de nuevo con una determinación férrea. Enderezó la espalda, su barbilla se alzó, y una chispa de fuego brilló en su mirada, lista para contraatacar. Si está sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. No, respondió Aisha, su voz firme, aunque un nudo de ansiedad se apretaba en su garganta. El aire acondicionado zumbaba como un depredador invisible, y el silencio se volvió un peso asfixiante. Almeida, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se inclinó, un brillo calculador en su mirada. Entiendo, señorita. Pero hay una diferencia entre el talento y la perspicacia de los negocios. Una beca como esta no es caridad. ¿Qué garantiza que no usará este conocimiento para avivar resentimientos? Que no es solo una estrategia para lo que su gente llama justicia social. Su tono era una trampa, una invitación a que Aisha revelara su verdadera agenda, una manera de descalificarla por sus ideales. El corazón de Aisha latía con furia y miedo. La sombra del proyecto inmobiliario de Almeida, que amenazaba con devorar su hogar, se cernía sobre ella como una sentencia inminente. Sintió el peso de cada familia de Rociña, de cada desalojo inminente, de la tos de su madre. Era un callejón sin salida. Aisha dio un paso al frente, su voz ahora un susurro potente que cortó el silencio. Señor Almeida, usted habla de inversión. ¿Qué mayor inversión que la de construir puentes donde ahora hay abismos? Usted ve resentimiento. Yo veo potencial. Con mi beca, no solo seré una intérprete en sus salas de juntas, sino una mediadora en las comunidades que usted busca desarrollar. ¿No cree que una persona que entiende 9 idiomas, que ha vivido en la realidad de Rociña, que conoce las necesidades y los sueños de su gente, podría ser un activo invaluable para evitar conflictos, para asegurar que sus inversiones sean realmente sostenibles y aceptadas, no solo impuestas? La pregunta, cargada de una lógica innegable y una audacia inesperada, lo golpeó como una ola fría. Almeida parpadeó lentamente, el bolígrafo de oro, que había vuelto a tomar, se le resbaló de los dedos y cayó con un sutil clic sobre el escritorio de caoba. Sus ojos, antes tan fríos y seguros, se abrieron ligeramente. No era solo la sorpresa, era el reconocimiento forzoso de una verdad incómoda. La joven frente a él no solo hablaba idiomas, hablaba el lenguaje del poder, de la negociación, pero con una ética que a él le resultaba ajena, y quizás, por eso mismo, fascinante. El desdén se desvaneció, reemplazado por una expresión de asombro, y por primera vez, un matiz de respeto. Por un instante, la máscara de cinismo de Almeida se resquebrajó,
revelando una fisura en su armadura, un atisbo de la humanidad que había sacrificado en su ascenso. Aisha, por su parte, sintió una oleada de calor extenderse desde su pecho. No era una victoria total, pero era un avance crucial. Sus manos, que antes temblaban imperceptiblemente, ahora estaban firmes, sus puños apretados con una fuerza silenciosa. En sus ojos, la chispa de curiosidad se había transformado en una llama brillante de determinación. Había logrado algo impensable. Había resonado en el corazón de un hombre que parecía no tenerlo. Había plantado una semilla de duda en un terreno estéril. Cada fibra de su ser gritaba que este era su momento, no solo para ella, sino para todas las voces silenciadas de Rociña. Almeida se enderezó, su mirada se detuvo en Aisha, y luego en el horizonte lejano de Río, visible a través de los ventanales. El silencio se prolongó, pesado, cargado de una decisión inminente. Finalmente, un suspiro casi inaudible escapó de sus labios. «Señorita Aisha», dijo, su voz ahora plana, desprovista de emoción, pero con una resonancia de finalidad. «La beca es suya. Pero no es un cheque en blanco, espero resultados. Y espero que demuestre que su visión tiene valor, incluso en el mundo real». No era una disculpa, ni un cambio de corazón completo, pero era la puerta que Aisha había luchado por abrir. Aisha asintió, su corazón desbordante de una gratitud silenciosa y una emoción que le empañó los ojos. Cada paso al salir de la oficina de Almeida fue un eco de la promesa cumplida, un eco de las risas futuras de los niños de Rociña aprendiendo en su centro bilingüe. Su voz, forjada en la adversidad, había resonado más allá de los prejuicios, demostrando que la verdadera riqueza no reside en el cristal y el acero, sino en el espíritu inquebrantable que se niega a ser silenciado. Esta es la historia de cómo una voz puede mover montañas, de cómo la pasión puede derribar muros. Si te ha conmovido la fuerza de Aisha, recuerda que tu propia voz tiene un poder inmenso. No dejes que nadie te diga lo que no puedes lograr. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Años después, Rociña vibraba con una nueva energía. El centro comunitario bilingüe de Aisha se erguía, no como un monumento de cristal y acero, sino como un faro de ladrillo y esperanza, donde las risas de los niños se mezclaban con las cadencias del inglés, el mandarín y el portugués. Las manos de doña Clara, aunque aún nudosas, tejían historias de superación mientras observaba a su hija, una mujer fuerte y sabia, guiar a las nuevas generaciones. Aisha había regresado, y con ella, la promesa de que ningún sueño, por grande que pareciera, era inalcanzable. El aire de la favela, siempre cargado de café y samba, ahora también llevaba el eco de nuevas oportunidades, una sinfonía de voces que, como la suya, se negaban a ser silenciadas, construyendo un futuro donde el prejuicio no tenía lugar, y la justicia florecía en cada palabra aprendida, en cada puente tendido. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.